con Daniel hemos decidido que yo hable un poco de lo que es el amparo en la provincia, el amparo de salud en la provincia, y el referirse un poco más a lo que es la cuestión en la competencia federal. Así que voy a hablar de lo que es el amparo de salud en la provincia, empezando un poquito y brevemente para no aburrirlos un poco con lo que es el marco normativo de lo que es el amparo de salud en la provincia, que como ustedes saben en la Constitución Nacional está previsto en el artículo 43 y en la Constitución de la provincia en el artículo 56, que regulan la materia del amparo en términos generales, y específicamente en lo que es en la cuestión de salud, tenemos el artículo 19 de la Constitución de la provincia, que refiere a la salud como un derecho humano fundamental y al medicamento como un bien social básico, y el artículo 21 referido a los derechos de las personas discapacitadas, al acceso integral a las prestaciones de salud, principalmente referidas a lo que es las terapias de rehabilitación o de prevención. En materia de lo que es procedimiento del amparo de salud en la provincia de Entre Ríos, no tenemos una regulación específica para lo que es el amparo de salud, o sea que se enmarca dentro de lo que es la acción amparo en general, que está previsto en la ley 8369 de procedimientos constitucionales, que ha sufrido varias reformas, la última de agosto del año pasado, una reforma muy controvertida, muy discutida, muy criticada, que fue la ley 10.704, que es de agosto del año pasado, y ese es el marco procedimental de la acción de amparo en la provincia de Entre Ríos, que se aplica también a los amparos de salud, porque como decía, no tiene una regulación específica, presenta algunas características muy particulares que de alguna manera sería conveniente que tuviera alguna regulación específica, pero hoy por hoy no la tenemos y debemos enmarcarnos en lo que es la acción de amparo en general dentro de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Esta última reforma que le decía, que es de la Ley 10.704, reformó varios artículos de la Ley de Procedimientos Constitucionales y también de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que recibió muchas críticas. Dentro de las reformas que aplicó esta ley, modificó el artículo 5, referido a la recusación de los jueces, el artículo 11, que habla sobre el tema de la prueba, donde se incorpora, si bien no se modifica específicamente lo que es el tema de la prueba, porque continúa siendo un periodo de apertura a prueba de 10 días, sí se incorpora lo que son los medios alternativos de resolución de conflictos, que a partir de la reforma de la Constitución del año 2008, estaba como pendiente incorporar en materia de amparos, incluso el Superior Tribunal, la sala de procedimientos constitucionales y penales del Superior Tribunal, cuando tenía competencia en materia de apelaciones de recursos de amparo, era muy reacia a admitir las mediaciones o las audiencias conciliatorias en el procedimiento del amparo, y es más, de alguna manera llamaba la atención a los jueces de primera instancia que convocaban este tipo de audiencia para intentar alguna resolución amistosa dentro del procedimiento del amparo. Ahora, la modificación al artículo 11 incorpora la posibilidad de que los jueces convoquen audiencias, y en materia de amparos de salud ha sido útil esta herramienta en algunas cuestiones que por ahí aparecen como controvertidas, por ejemplo, cuando la obra social no es que niega la prestación, sino que ofrece alguna prestación distinta, o ofrece alguna prestación con alguna cobertura menor. Muchas veces en el marco de la resolución de esta audiencia conciliatoria se ha podido llegar a un avenimiento entre las partes y ha resultado útil. La 10.704 modificó también el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que refería a la forma o el modo en que se conceden los recursos de apelación. Sabemos que dentro de lo que son los amparos, los recursos en general y en la mayoría de los casos se conceden con efecto devolutivo, o sea, la obra social debe cumplir con la sentencia en la medida que durante el transcurso del recurso de apelación, pero este artículo preveía la posibilidad de que el juez de oficio suspendiera los efectos de la sentencia. La modificación incorporada por la 10.704 prevé o agrega la posibilidad de que sea alguna de las partes que solicite la suspensión de los efectos de la sentencia, y esta ha sido la modificación respecto del modo en que se conceden las apelaciones. El artículo 16 fue modificado también en lo que refiere al procedimiento en segunda instancia. Después, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito más de ese tema, porque recibió muchas críticas,
en el sentido de que viene a modificar un procedimiento que funcionaba bien. El proceso de amparo en la provincia de Entre Ríos era muy ágil, funcionaba a la perfección, era incluso de alguna manera valorado, no solo dentro de la provincia, sino a nivel nacional, no solo una ley pionera, sino también muy ágil, permitía obtener una sentencia muy rápida, incluso una sentencia firme, con la intervención incluso del Superior Tribunal en un periodo de tiempo relativamente breve, y al modificarse el trámite del recurso de apelación, de alguna manera, tal vez no querida, o sí, no lo sabemos, pero se alongan los plazos del trámite de apelación en lo que refiere a todo lo que implica la composición del tribunal que va a resolver el recurso de apelación, que después vamos a ver cómo se conforma, cómo se compone y cómo opera eso respecto de nuestro trabajo profesional, porque nos pone frente a una situación de incertidumbre jurídica, porque de acuerdo a la composición del tribunal que va a resolver el recurso de apelación, puede salir la sentencia en un sentido o en otro. O sea, yo he tenido casos idénticos, iguales, donde lo único que cambiaba era la persona que era la actora, resueltos el mismo día por el Superior Tribunal, con distinta composición de los vocales, siendo una sentencia favorable y la otra en contra. Entonces eso nos genera obviamente no solo una situación de incertidumbre para nosotros, desde nuestro trabajo profesional, sino también una incertidumbre obviamente para el amparista, donde eventualmente y frente a algunas situaciones que ya vamos a ver cuáles son, le tenemos que decir a nuestro cliente que no tenemos certeza respecto de cómo será resuelta la apelación, porque dependerá de cómo se conforme el Superior Tribunal y termina siendo en definitiva una lotería, si se quiere, o estar a la suerte de cómo salga el sorteo. La modificación también que referíamos a la ley la ley orgánica del Poder Judicial, respecto de efectivamente la composición del tribunal que va a resolver el recurso de apelación, y la incorporación del el nuevo tribunal plenario que incorpora esta modificación, pensado para resolver las situaciones que yo le planteaba, donde respecto de alguna cuestión particular se planteen sentencias contradictorias de acuerdo a cómo se haya compuesto el tribunal que las resolvió. Muy criticado por todos, incluso por miembros, por vocales del Superior Tribunal, es muy conocida la crítica del doctor Carubia a esta modificación, incluso llegó a tildarla de una esquizofrenia legislativa en toda esta ingeniería que pretendieron armar para resolver los recursos de apelación, donde en definitiva no lo terminó resolviendo ni una sala, como era anteriormente, la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, ni tampoco el Superior Tribunal en pleno, ¿no? Como era incluso previa a la reforma, ya por los inicios de la década del 2000, donde el Superior Tribunal en pleno era el que resolvía las apelaciones en los amparos, independientemente de que generaba obviamente una dilación en la apelación, por lo menos teníamos un criterio uniforme, un criterio sentado, porque las sentencias eran resueltas precisamente por donde votaban todos los vocales. Yendo un poquito en concreto a lo que es la acción de amparo en materia de salud, y poniéndonos desde el lado del colega, ¿no? Generalmente el Nobel, que recibe tal vez su primera consulta o su primer caso respecto de una cuestión de este tipo, lo que tenemos que tener en cuenta primero es, respecto del armado de la demanda, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones particulares que tiene el amparo de salud en relación a otras demandas u otros amparos que por ahí se pueden llegar a presentar. Respecto al tema de la personería, obviamente que es lo mismo, pero muchas veces se presenta la particularidad en el amparo de salud que la persona que tiene lesionados sus derechos, en definitiva termina siendo una persona que no se encuentra en condiciones de otorgar el poder o de siquiera firmar la demanda o ni siquiera de expresar su voluntad respecto de que se presente un amparo en resguardo de sus derechos. Esto está previsto en el artículo 1 de la ley porque prevé la posibilidad de que si el titular del derecho lesionado estuviera imposibilitado, cualquier tercero puede deducirlo en su nombre. Y muchas veces se van a encontrar con la situación donde la persona que va a presentar el amparo va a ser el hijo, la hija, el esposo, el padre, la madre. Bueno, el padre o la madre ejercen una representación legal, pero por ejemplo un hijo o un esposo que no tiene una representación legal de la persona lesionada puede
tranquilamente presentar el recurso de amparo, y así, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el fallo García contra Iosper del 2010, el voto de la doctora Misawa, que dijo: liminarmente creo propio destacar que la legitimación de un tercero que no ejerce una representación legal o convencional para accionar en materia de amparo ha sido admitida por esta sala en reiteradas oportunidades, citando muchísimos precedentes. Así que en ese sentido, la persona que se encuentra imposibilitada de ejercer su derecho o de reclamar por su derecho a través de la acción de amparo, cualquier tercero, es muy común, por ejemplo, que las personas que se encuentran internadas en una institución geriátrica no están en condiciones de reclamar por sus derechos, incluso el titular de la institución puede presentar el amparo porque es un derecho que la ley le otorga a cualquier tercero en representación de la víctima o del lesionado, ¿no? Respecto de la demanda, aparte de todos los requisitos que ustedes ya conocen para las demandas en particular, el amparo de salud y todos los amparos en general exigen una declaración jurada de parte del amparista de no haber intentado o no tener en curso una acción diferente al amparo con el mismo objeto. O sea, el amparo es, ya sabemos, una vía residual, excepcional, heroica, que solo opera si nosotros no optamos por otra vía. Entonces, si nosotros hemos optado por otra vía, no podemos presentar el amparo. Eso en amparos en términos generales es muy común que eventualmente se rechazan las demandas porque la persona presenta, por ejemplo, un reclamo administrativo o una acción judicial que implique un proceso más largo y después, a mitad de camino, decide optar por el amparo. La vía del amparo ahí está cerrada. Pero ¿qué pasa con los amparos de salud? Porque tienen alguna particularidad. ¿Y cuál es la particularidad? Que la jurisprudencia siempre, y en todos los casos, les va a exigir a ustedes que previamente transiten las vías burocráticas administrativas de la obra social para la petición de la cobertura. O sea, si ustedes tienen un requerimiento de una prestación en particular, ya sea de un tratamiento, ya sea de un estudio, de un medicamento, de una internación, de lo que sea, deberán solicitarlo primero a la obra social. O sea, transitar el carril administrativo de la obra social en la medida, dice la jurisprudencia, que eso no implica una lesión para el derecho. No les estoy diciendo que tienen que esperar sí o sí la resolución de la obra social y después ir a una demanda contenciosa administrativa. No, pero tienen que solicitarlo. O sea, si la obra social les pide, que es muy común, obviamente, una historia clínica para autorizar un tratamiento, obviamente esa historia clínica la van a tener que presentar y no pueden ir directamente al amparo. Hay muchísimas sentencias que han rechazado los amparos, incluso en materia de salud, porque la persona, el amparista, no ha hecho el requerimiento previo a la obra social. Entonces ustedes se van a encontrar con que normalmente y en la mayoría de los casos cuando acuden al estudio es porque ya recibieron la negativa de la obra social o existe de parte de la obra social un silencio que eventualmente podría equipararse ante la negativa. No es común que la persona concurra al estudio previo a solicitar la cobertura de la obra social. Cuando concurre al estudio es porque o la obra social se lo denegó, o le autorizó una cobertura menor a lo que pidió, o no le contestó nada. Y en este caso nosotros lo que deberíamos, en el caso del silencio, estoy hablando del último caso, para poder tener habilitada la acción del amparo, es constituir en mora a la obra social. Y esto, lo más común, lo más fácil, es enviar una carta de documento, porque la persona ya cumplió con el requerimiento de la obra social presentando los estudios, sometiéndose a las auditorías, por ejemplo. Entonces, en ese caso, con una carta de documento nosotros le damos un plazo para que se expida la obra social, muy breve, de acuerdo a la urgencia del caso, y ahí vamos a tener expedita la acción del amparo, habiendo cumplido con la exigencia de la jurisprudencia de de hacer la petición previa a la obra social. Otro de las cuestiones que tienen que tener en cuenta cuando plantean un amparo de salud es la precisión en el objeto de lo que están pidiendo. O sea, la petición del amparo no puede ser genérica, no puede ser, por ejemplo, solicito la cobertura integral de la enfermedad tal, sino que la petición tiene que ser concreta porque la imprecisión en el objeto incluso opera contrariamente a las pretensiones del actor porque no se concretiza la petición. Por ejemplo, recientemente el Superior Tribunal
dijo respecto de las demás, o sea, una demanda donde se habían pedido múltiples prestaciones, por ejemplo, rehabilitación, por ejemplo, acompañante terapéutico y demás, dice, respecto de las demás prestaciones allí requeridas, cabe puntualizar que no se precisan en algunos casos cuáles serían en concreto las prestaciones solicitadas, pecando el planteo actoral de una equívoca generalidad palmariamente incompatible con las especiales características propias de la excepcional acción de amparo que se intenta. Entonces, ustedes deben concretizar. Si ustedes piden un amparo de salud, tiene que ser por una prestación concreta. Y tal vez pecar por exceso en cuanto a la cantidad de prestaciones que solicitan, pero no hacer peticiones genéricas, porque en ese caso la demanda puede ser rechazada por la imprecisión del objeto precisamente. Hablábamos del tema de, previamente, de la existencia, hola, de la existencia de otros procedimientos frente a la opción de la acción del amparo. La ley 8369, como es anterior a la Constitución del 94 y a la Constitución Provincial del 2008, prevé que el amparo es improcedente cuando existan otros procedimientos administrativos o judiciales, dice la ley, idóneos para la reparación del daño o para evitar la concretización del daño. Pero, obviamente, a partir de la reforma de la Constitución, el artículo 43 de la Nación y 56 de la provincia dicen que la otra vía alternativa tiene que ser judicial. O sea, exista otra vía judicial, dice la Constitución, y por lo tanto, en ese aspecto, la ley 8369 ha quedado tácitamente derogada por la reforma constitucional. Pero esto hay que compatibilizarlo con lo que le decía previamente, de transitar las instancias administrativas de la obra social para otorgarle a la obra social los elementos necesarios para la respuesta a la petición que hace el afiliado respecto de la cobertura determinada. En la medida que ese trámite o esa tramitación administrativa implique un perjuicio, un riesgo para la salud del amparista, en ese caso se habilita la opción del amparo. Pero en la medida en que el trámite administrativo de la obra social permita una respuesta en tiempo y forma, habrá que estar al trámite administrativo previsto por la obra social. Ustedes lo irán viendo a medida que se les presentan los casos particulares. A veces las peticiones de la obra social son irrazonables, pero al extremo. O sea, he tenido casos donde, por ejemplo, un paciente con certificado de discapacidad que padecía una enfermedad discapacitante irreversible, pero era una enfermedad neurológica, le pedían un estudio muscular, que nada iba a probar, y por lo tanto era irrazonable. En otro caso, por ejemplo, la obra social le pedía una resonancia magnética. La persona quería hacerse la resonancia magnética, pero la misma obra social que se la pedía no se la autorizaba porque ya se había hecho una en los 6 meses anteriores. Entonces, obviamente ahí estamos frente a situaciones irrazonables que automáticamente ameritan la presentación de un amparo porque el trámite burocrático es obviamente que no es lógico y no tenemos por qué esperar ese transitar, ¿no? Pero sobre este punto, por ejemplo, hace 2 meses atrás el Superior Tribunal, en la causa Feiguín Jorge, dijo, hay que cumplir con los requerimientos administrativos de la obra social en la medida que no sean superfluos o burocráticos, en forma previa al amparo, siempre y cuando no impliquen un perjuicio irreparable. Sobre estas cuestiones y sobre otras, como por ejemplo un tema que vamos a volver más adelante, que es los amparos por afiliación al IOSPER de los jubilados y pensionados de la provincia, a partir del cambio de la reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales y devolviéndole al Superior Tribunal en pleno la competencia en materia de apelaciones, estos requerimientos se hicieron cada vez más estrictos. O sea, los vocales que ahora votan en materia de amparos de salud y de todos los amparos en general, de alguna manera tienen un criterio más estricto en la provincia de lo que era el criterio de la Sala de Procedimientos Constitucionales cuando entendía hasta agosto del año pasado la Sala de Procedimientos Constitucionales. Entonces, a partir de ahora, a los colegas, un consejo que les puedo dar es ser mucho más celoso en el cumplimiento de estos requisitos antes de mandarse directamente al amparo.
Respecto del plazo de caducidad de los amparos, el artículo 3, inciso C de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece que tenemos 30 días corridos para presentar el amparo. Estos 30 días corridos, ¿desde cuándo se cuentan? Desde que el hecho o el acto de la autoridad administrativa llegó a conocimiento del amparista. O sea, desde que me notificaron que me negaban la cobertura, o que me la rechazaban, o que me daban una cobertura distinta, o que me daban una cobertura inferior a la prestación que yo había solicitado, a partir de ese momento tenemos que contar los 30 días. Y en el caso de que haya existido un silencio, volvemos a lo que le refería yo respecto de la constitución en mora de la obra social, mandándole una carta documento, un requerimiento formal por escrito, no tiene que ser una carta documento, pero un requerimiento por un medio fehaciente. A partir del vencimiento de ese requerimiento que le hagamos, debemos contar los 30 días. Pero esta caducidad, este plazo de caducidad que prevé la ley, en materia de amparos de salud se ha flexibilizado. O sea, muchas veces el Superior Tribunal ha admitido demandas de amparo que fueron presentadas con posterioridad al vencimiento de este plazo, y eso obviamente fundado en la entidad de los derechos que estaban en juego. El derecho a la salud, el derecho a la vida, obviamente tiene que estar por encima de una cuestión meramente formal, porque si no caeríamos en un ritualismo formal extremo y permitiríamos la vulneración de un derecho humano fundamental, como es el derecho a la salud y el derecho a la vida, a partir de un requerimiento estrictamente procesal. Por ejemplo, por citar cualquiera, el fallo Ruiz contra IOSPER, este es de septiembre del año pasado, o sea, ya estaba en marcha la modificación a la Ley de Procedimientos Constitucionales, dijo el Superior Tribunal, la supuesta caducidad, rechazada acertada y fundadamente por el sentenciante, no resiste el menor análisis. La negativa de la obra social estatal de asistir al niño y consecuentemente privarlo a la cobertura de salud y de las prestaciones necesarias para que pudiera requerir, amerita una flexibilización del rigor ritual para interpretar necesariamente habilitado el acceso a este procedimiento constitucional de excepción como única vía judicial factible para el oportuno aseguramiento de los derechos esenciales en juego, que impone exceptuar las formalidades del artículo 3 de la Ley 8369 en la especie del inciso C, alegado equívoca e infructuosamente por la demandada. Es decir, en materia de amparo de salud, el plazo de caducidad de 30 días se flexibiliza cuando el rechazo de la demanda vulnere el derecho a la salud o a la vida del amparista. Respecto al tema de la competencia, para los que se inician recién en la temática del amparo, ¿cuáles son los juzgados competentes? Todos los juzgados son competentes para entender en materias de amparo. Respecto a la competencia territorial, obviamente los juzgados con competencia territorial en la sede de la demandada, obviamente los amparos de salud de la provincia, en el 90% de los casos son contra el IOSPER, serán competentes obviamente los tribunales de Paraná, o el del domicilio del amparista, o sea, si se domicilia en el interior de la provincia, podría presentarlo en el juzgado competente de su localidad. Todos los juzgados de primera instancia son competentes, todos los jueces, los vocales de las cámaras de apelaciones, actúan como tribunales unipersonales, en este caso. O sea, dentro de lo que es, por ejemplo, el Fuero de Paraná, tenemos aproximadamente unos 50 jueces con competencia en materia de amparos. Los amparos se presentan por la mesa de información permanente y el juez que va a entender en el amparo es a elección del amparista, pero opera una suerte de ronda, o sea, a medida que se van presentando los amparos, se van excluyendo de la lista de los que están disponibles los jueces que fueron elegidos, así hasta agotar la lista de todos los jueces competentes en materia de amparo, y agotado el último se habilita nuevamente toda la lista para que el amparista elija dentro de los jueces que están disponibles. En materia de competencia provincial o federal, dijimos obviamente que los amparos contra el IOSPER tramitan en la justicia provincial. Los amparos contra las obras sociales nacionales, obviamente el PAMI, tramitan en la justicia federal, hasta ahí no hay duda. Los amparos contra lo que era el PROFE, hoy Incluir Salud, un organismo nacional, tramitan en la justicia federal. A partir de ahí la cuestión se empieza a poner un poco más vidriosa. ¿Qué pasa con los amparos contra las obras sociales sindicales?
la competencia ahí es federal. Por ejemplo, el Superior Tribunal Correa contra OSECAC del 7/11 del 2016, o López Clemente contra OSBA del 5 de julio del 2004, o Tancredi contra OSPAF, un poquito más acá en el tiempo, en el año 2015, dijo que aplicable la ley 23661, 23660, 23661, artículo 38, cuando la obra social nacional, o sea, dentro del régimen del Seguro Nacional de Salud, es demandada, la competencia es federal. ¿Qué pasa con las prepagas? Y ahí Daniel seguramente se va a explayar sobre ese tema, que es más su especialidad. Pero en lo que es la competencia de la provincia, si nosotros presentamos un amparo contra una empresa de medicina prepaga, las empresas de medicina prepaga, reguladas por la 26.682, establecen una remisión a la ley de obras sociales, a la 23661. Entonces, pero en este caso, en el caso de las prepagas, tiene la siguiente particularidad. Se aplica para ellas la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24240. La Ley de Defensa del Consumidor establece que serán competentes para entender en las demandas de los consumidores los tribunales ordinarios de la jurisdicción del consumidor, y dentro de las distintas posibilidades que prevean los distintos procedimientos, el que sea más expeditivo, más sumarísimo. Entonces ahí se han planteado, obviamente, amparos en el fuero provincial contra empresas de medicina prepaga, donde si la empresa de medicina prepaga no ha opuesto la excepción de incompetencia, el trámite ha continuado en el fuero provincial y el Superior Tribunal no solo que no se ha expedido sobre la competencia, sino que ha dicho que no se puede determinar de oficio en esos casos la incompetencia de la justicia provincial, que debe ser la prepaga la que lo solicite, y en ese caso sí el Superior Tribunal ha decretado la incompetencia de la justicia provincial. Después se plantean algunas situaciones particulares. ¿Qué pasa cuando se demanda conjuntamente? Por ejemplo, ha habido casos se ha demandado a lo que era el PROFEO, Incluir Salud, o sea, el Programa Federal de Salud para los que perciben una pensión por discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y conjuntamente al gobierno de la provincia de Entre Ríos como administrador de esos fondos nacionales para la atención de la salud. En ese caso, se ha admitido la competencia provincial cuando se ha demandado conjuntamente al PROFE y al gobierno de la provincia de Entre Ríos en materia de salud de personas con discapacidad. Pero, en este caso, si ustedes se presentan con una situación de optar por presentar el amparo contra una prepaga en la provincia o en el juzgado federal, es probable que si lo presentan en el fuero provincial, la prepaga le plantee una excepción de incompetencia y el resultado sea contrario al amparista, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si lo presentamos igual y la prepaga no interpone excepción de incompetencia? Va a tramitar sin problema en la justicia provincial. En algunos casos, inclusive siendo claramente incompetente el juzgado provincial, por ejemplo, una demanda presentada contra el PAMI, obviamente era clara la incompetencia de la justicia provincial, pero había una situación de extrema urgencia, porque la persona necesitaba un tratamiento de salud inmediato porque estaba en riesgo su vida. Se hizo lugar a la cautelar, y se decretó a consecuencia de la incompetencia y se remitieron las actuaciones a la justicia federal, pero con la cautelar otorgada. Eso fue el caso Lisman contra PAMI, un fallo de Gualeguaychú del año 2017. ¿Qué dijo la Cámara? Dijo, sin que la circunstancia de haberse despachado favorablemente la medida requerida, cautelar innovativa o anticipada, importe prorrogar la competencia, pues en el caso se verificaron razones de urgencia que tornaban procedente la adopción de la misma en resguardo de la salud del amparista, la cuestión objeto del reclamo es regido por la Ley Nacional de Salud, 23660, 23661 y 26682, estando prevista la jurisdicción federal para los conflictos que se susciten, consecuentemente teniendo en cuenta que la materia concreta en esta acción es el cumplimiento de una cobertura médico-asistencial. Decretó la incompetencia con la cautelar otorgada, y ahí remitió las actuaciones a la justicia federal. Lo que pasa es que frente a una cuestión de competencia o incompetencia, si ustedes reciben un revés
respecto a la competencia provincial, se van a encontrar incluso con el escollo de que las resoluciones sobre competencia son inapelables dentro del marco del procedimiento del amparo. Después vamos a ver, si tenemos tiempo, cuáles son las resoluciones apelables, pero la 8369 es muy estricta porque dice que solo se puede apelar la sentencia definitiva, cualquiera sea el sentido, si es a favor o en contra, y las resoluciones que pongan fin al trámite, o sea, las cuestiones que, por ejemplo, un rechazo in limine de la demanda, esa sí se puede apelar. Por una cuestión de incompetencia que no agote el objeto de la demanda, sería incluso inapelable. Así, por ejemplo, lo dijo el Superior Tribunal en la causa Sof Juliana contra Iosper, del 30 de mayo del 2016, ¿no? Respecto al tema de las medidas cautelares, pedir o no pedir una medida cautelar dentro del marco del proceso de amparo. En general, el tema de las medidas cautelares, en general, no prosperan dentro del marco del amparo, por varios motivos. En primer lugar, porque en materia de salud, la medida cautelar coincide con el objeto de la demanda. Ahí ya tenemos un primer inconveniente, o sea, lo que tenemos que pedir en realidad sería una medida cautelar innovativa o una tutela anticipada, una sentencia anticipada, ¿no? Entonces, en ese caso ya una coincidencia con el objeto de la acción principal implicaría un primer escollo. Pero, principalmente, el motivo por el que se rechazan las medidas cautelares en el marco del proceso de amparo de salud en la provincia de Entre Ríos es que el trámite del amparo es muy breve. El trámite del amparo es muy breve y por lo tanto tenemos una expectativa cierta de tener una sentencia de primera instancia ejecutable, porque la apelación va a ser con efecto devolutivo, en un término tal vez de 6 días, 7 días, 5 días, depende de algunas cuestiones, pero en un plazo muy breve podemos tener una sentencia de primera instancia. Entonces, con ese criterio los jueces suelen rechazar las medidas cautelares porque la expectativa de una sentencia de primera instancia se presentaría en un plazo relativamente breve. Pero, no obstante eso, si ustedes tienen una cuestión de extrema urgencia, donde la prestación se tiene que proveer con absoluta celeridad, obviamente que pueden solicitar una medida cautelar debidamente fundada. En este caso, el criterio es el siguiente, acá tengo un fallo muy clarito respecto de cuáles son los requisitos para las medidas cautelares innovativas en el término del amparo. Dijeron, está sujeto a determinados requisitos necesarios, tales como un grado de convicción suficiente o certeza provisional, igual que en cualquier tipo de medida cautelar, una alta probabilidad que se configure un perjuicio irreparable. Sin perjuicio de ello, previamente al libramiento del mandamiento respectivo, se deberá requerir del letrado patrocinante una caución juratoria. La ley 8369 permite el otorgamiento de una medida cautelar, requiriendo una caución juratoria, en este caso puede ser del actor o del letrado patrocinante. En ese caso se dio la medida cautelar porque había un riesgo inminente de que el perjuicio sea obviamente irreversible. Presentada la demanda, el traslado a la demandada, en el caso de que demandemos solamente al IOSPER, es por 3 días. Si demandamos en forma conjunta por ejemplo, al superior gobierno de la provincia, en este caso el traslado para el Estado provincial va a ser de 7 días, pero si solo demandamos al IOSPER, el traslado es por 3 días. Ahora el trámite, obviamente a partir de esta nueva normalidad, como se ha llamado, el expediente es digital, es virtual, o sea, ustedes tienen que presentar seleccionar el amparo en la mesa de información permanente y después remitir, hoy todavía se está remitiendo vía mail, lo que es la demanda del amparo y toda la documental escaneada, o sea, la prueba documental que agreguemos, al juzgado que fue seleccionado para el trámite del amparo. O sea que no va nada en soporte papel, independientemente de que el juzgado pueda requerir la exhibición de los originales, o tengamos, por ejemplo, algún estudio médico que no pueda ser presentado en forma documental, como puede ser algún estudio de alta complejidad. En ese caso, obviamente, que se presentará en el soporte digital que corresponda. Corrido el traslado del artículo 8, que es el traslado de la demanda para el IOS, pero para el que resulte demandado, ahí se nos presenta la circunstancia de si se va a abrir a prueba o no el amparo. La ley de procedimiento constitucional prevé la posibilidad de una apertura a prueba por 10 días, en este caso quedó igual después de la reforma de agosto del año pasado, pero en materia de amparos de salud, la prueba obviamente es fundamental en el caso de que se provea una apertura a prueba,
o se decreta una medida para mejor proveer, que también está prevista en la ley, y que es muy común que los jueces la usen, es la pericia médica, obviamente, ¿no? En la provincia de Entre Ríos se lleva a cabo por el médico forense del Superior Tribunal de Justicia, y respecto a la prueba que nosotros debemos incorporar, obviamente toda la prueba médica, más allá de la prueba que compete a cualquier tipo de demanda, pero deberían hacer mucho hincapié en este sentido, estar muy acompañados con lo que es el médico de cabecera del paciente, del amparista, porque es muy importante fundarlas desde el punto de vista médico. Si yo pido una cobertura de salud distinta a la que me ofrece la obra social, yo tengo que demostrar científicamente que lo que pide el médico del paciente es lo más adecuado para la atención de su salud y no lo que le ofrece la obra social. Y en ese sentido es muy importante, ya sea la historia clínica que nos confeccione el médico de cabecera del paciente, o incluso se puede ofrecer una declaración testimonial del médico, y en algunos casos se ha permitido. Respecto del tema de la... otra prueba que podemos ofrecer es la documental en poder de la obra social, y a veces es muy importante porque la persona cuando llega al estudio no se hizo copia o no se guardó un legajo de lo que presentó en la obra social y no tenemos prueba documental. Entonces en ese caso ofrecemos la documental en poder del IOSPER o de la obra social, y la negativa de presentarla o la omisión de presentarla por parte de la obra social en este caso es una fuerte presunción en contra de la obra social y a favor del amparista. Por ejemplo, Urbini María Silvina, en representación de su hijo, un fallo del 2 de mayo de 2018 de la Cámara Contenciosa Administrativa, aplicó la presunción en contra de la obra social por no haber presentado el legajo del paciente al amparo. Transitada la etapa de la prueba, el juez tiene 3 días para dictar sentencia. La sentencia es apelable, como habíamos dicho, por cualquiera de las dos partes. Y acá tener en cuenta el tema del plazo, porque se ha modificado un poco respecto de la última reforma de la ley. Siguen siendo 24 horas para apelar, o sea, desde que nos notifican la sentencia son 24 horas, pero ahora con el tema del sistema de notificación electrónica hay que tener mucho cuidado, porque no es el sistema de notificación electrónica del procedimiento civil y comercial, donde quedamos notificados martes y viernes posteriores a la resolución, sino que quedamos notificados en el instante en que se publica la sentencia y se hace la notificación por medio de la mesa virtual, porque ya no hay más, salvo en el caso de los juzgados de transición, que todavía no están incorporados al sistema de mesa virtual, no hay notificación por vía papel, entonces por cédula papel, entonces vamos a quedar notificados cuando se publique la sentencia en la mesa virtual, y el juzgado nos manda, por aplicación del artículo 5 del Reglamento de Notificaciones Electrónicas, un mail de cortesía a nuestra casilla particular. Muy atentos porque ustedes saben que en materia de amparo todos los días y todas las horas son hábiles, la sentencia nos puede llegar un sábado, nos puede llegar un domingo, nos puede llegar un feriado, y a partir de ahí tenemos 24 horas para apelar. Ahora con el tema de la notificación electrónica es más fácil el control porque lo notificamos desde nuestro domicilio, apelamos desde nuestro domicilio, no hay problema en ese sentido, pero obviamente que cuando tenemos un amparo de salud en trámite, tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar muy atentos por la perentoriedad del plazo. 24 horas para apelar, el juzgado tiene que concederlo o denegarlo dentro de las 24 horas, y 24 horas más para elevar el expediente, obviamente todo digital, a la Secretaría de Amparos del Superior Tribunal de Justicia. Y ahí es donde el procedimiento de amparo se modificó respecto al trámite en segunda instancia, porque ahora, antes nosotros teníamos que presentar el memorial del artículo 16, o sea, lo que normalmente se llaman los agravios, pero en el tema del amparo no es técnicamente un agravio, sino que es un memorial que puede ser de apoyo a la sentencia o de expresión de agravios para la revocación de la sentencia. Antes se presentaba dentro de los 3 días que se concedía el recurso, ahora tenemos que esperar, podemos presentarlo antes, pero tenemos que esperar que el Superior Tribunal nos notifique la llegada del expediente y el sorteo realizado respecto de cuáles son los vocales que van a intervenir, y a partir de ahí tenemos los 3 días para presentar ese memorial. Se armó una discusión, no me quiero ir muy por las ramas porque le estoy sacando tiempo a Daniel y veo que pasa el tiempo, pero se armó una discusión respecto de si era obligatorio presentar ese memorial, o sea, si la modificación de la ley
implicaba que esto era ahora técnicamente un agravio, y si nosotros apelábamos y no expresábamos agravio, no presentábamos el memorial, se nos caía la apelación y había que declararlo desierto. Yo nunca lo había interpretado así, pero había vocales del Superior Tribunal que sí, y esto ameritó incluso un plenario, que fue el acuerdo número 2, que dijo que sigue siendo voluntaria la presentación del memorial, y si la persona que apeló no lo presenta, igualmente el Superior Tribunal debe expedirse respecto de la apelación, y no se debe declarar desierto el recurso. 3 días de traslado para que el defensor presente su dictamen, y luego tiene 6 días el Superior Tribunal para dictar la sentencia. Se modificó la ley en lo que refiere a la cuestión de la conformación del tribunal para resolver. Antes era competencia de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penales, de 3 miembros, donde obviamente era por mayoría simple por el voto de 2 miembros. Ahora se hizo un engendro que yo no conozco y que funciona en otras partes, en otras provincias, que funciona de la siguiente manera: se conforma, se sortean los 9 vocales del Superior Tribunal, tienen competencia para resolver apelaciones de amparo, se sortean 5 que van a entender en esa apelación, y la mayoría se conforma con el voto en el mismo sentido de 3 vocales. O sea que con 3 votos en el mismo sentido ya no votan los que siguen, y ahí ya se conformó la mayoría. Esto generó, obviamente, y como era de esperarse, la existencia de criterios disímiles, porque de acuerdo a cómo sale el sorteo de la conformación del Superior Tribunal, o mejor dicho, del tribunal que va a entender, puede salir en un sentido o en el otro, y el ejemplo que yo les contaba de 2 sentencias iguales que salieron en sentidos exactamente distintos. La otra cuestión que planteé es la obligatoriedad de esos plenarios que deberían resolverse cuando se presentan diferencias de criterios para los jueces de primera instancia. O sea, por mayoría del Superior Tribunal se terminó resolviendo que eran obligatorios, pero incluso dentro del mismo Superior Tribunal hay algunos vocales que consideran que no es obligatorio. Entonces, por ejemplo, los doctores Giorgio, Carlomagno, Salduna dicen que no es obligatorio el plenario, y los doctores Carbonell, Misaguad, Salduna, Maldone, Medina y Castrillón, que conformaron la mayoría sí. Entonces ahí nos ha generado, a los que ejercemos la profesión de este lado del mostrador y representamos a amparistas en materia de salud, una relativa incertidumbre respecto al resultado del pleito, y esto se ha planteado, como les decía, en amparos de afiliación de jubilados de la provincia de Entre Ríos, que en actividad estaban afiliados a otra obra social, y que jubilados reciben el descuento del aporte al IOSPER y solicitan la afiliación. Sabemos que el IOSPER deniega esa afiliación. Con anterioridad a la reforma, presentado el amparo, el criterio de la sala era claro en el sentido de que correspondería. Ahora hay 2 criterios que conviven dentro del Superior Tribunal. El criterio que dice que el amparo no es para esta clase de reclamos y que la afiliación debe solicitarse en el marco de un trámite administrativo, salvo que existan 2 cuestiones. ¿Cuáles son los requisitos que pide la mayoría del Superior Tribunal? Primero, que exista una situación de extrema urgencia, o sea, que la persona padezca una enfermedad grave y que requiera de una cobertura de salud inmediata, y en segundo lugar, que no posea otra obra social. Si la persona, por ejemplo, cobra una pensión y tiene el PAMI, en ese caso la mayoría del Superior Tribunal rechazaría la demanda de amparo por tener ya una cobertura de salud. Y la minoría, que antes era mayoría en la Sala de Procedimientos Constitucionales, que dice que el amparo es procedente. Es más, el doctor Carubia dice que el motivo de la reforma de esa ley fue precisamente torcer el criterio unánime y antiguo que traía la Sala de Procedimientos Constitucionales específicamente en esa materia. Específicamente en esa materia, y en ese sentido también hablan los legisladores que votaron esta ley, que era una reforma, la 10.704, una reforma necesaria porque había que ayornarla a la modificación constitucional, pero en el trasfondo lo que había, según estas voces, era un intento de sacar la competencia de la Sala de Procedimientos Constitucionales, donde el criterio era mayoritariamente a favor del afiliado. Redondeando para que no robarle más tiempo a Daniel, tenemos una sentencia de amparo, puede estar apelada o puede estar firme, y la obra social no la cumple. Normalmente la obra social la cumple, pero ahora se da con mayor regularidad incumplimiento de parte de la obra social en la sentencia de amparo,
y queremos presentar la ejecución de sentencia. La ley 8369 no tiene regulado el tema de quién es competente para entender en la ejecución de la sentencia del amparo de salud. Había alguna diferencia de criterio, sobre todo en materia de los juzgados penales, que entendían que debían remitirse las actuaciones al juzgado de ejecuciones, al Civil y Comercial número 10 de la Ciudad de Paraná, o al juzgado de concursos, quiebre y ejecución, en el caso de Concordia, por ejemplo, y otro criterio, que es el que en definitiva se terminó imponiendo, que es que la ejecución de sentencia de un amparo de salud debe interponerse ante el tribunal que lo dictó. Por ejemplo, el fallo Brasesco contra Iosper, sin que la circunstancia de haberse despachado, no, a ver, sí, sin que la circunstancia de haberse despachado favorablemente la medida requerida, importe prorrogarla, no, ese no es, en materia de competencia, disculpen. Bueno, en materia de competencia, acá, Sotelo, de ahora, de febrero de este año, Sotelo contra Iosper. La efectivización del derecho que se pretende reparar por vía de amparo es inescindible de la sentencia y por ende es al juez que la dictó a quien corresponde efectivizarla por considerar que no pueden enmarcarse en el trámite de un proceso de ejecución de sentencia común, teniendo en cuenta que los derechos en juego y el principio del juez natural, en el mismo sentido, se votó en ahumada sobre cumplimiento de sentencia por parte del Superior Tribunal en pleno, o sea, ya operativa la reforma de la Ley de Procedimiento Contencioso de las 1704. Hay muchísimas cuestiones para hablar en materia de amparo de salud, cuestiones específicas respecto de las prestaciones, de cuando se pide una afiliación, cuando se pide una afiliación de un afiliado voluntario, de un afiliado obligatorio, si el amparo de salud procede para solicitar un reintegro, un tema muy interesante ese. Por ejemplo, la persona ya pagó de su propio bolsillo la prestación, o sea que en ese sentido estaríamos en presencia de un reclamo pecuniario, pero si es solamente pecuniario, el Superior Tribunal no acepta el amparo, y así, por ejemplo, rechazó un amparo donde se pedía el reintegro por el pago de unos anteojos. Pero ¿qué pasa si la persona necesita del reintegro para volver a pagar, porque se trata de prestaciones periódicas, para poder volver a pagar esa misma prestación del mes en curso o del mes anterior, de los meses que adeuda, por ejemplo, en materia de internación geriátrica, internación domiciliaria? Por ejemplo, se me presentó el caso de una persona que tenía que estaba internada en un centro de rehabilitación de adicciones y se manejaba por reintegro, la cuota eran 70.000 pesos, y la persona no podía sostener más de su propio bolsillo. En ese caso el amparo salió favorable, pese a que se trataba de un reintegro, porque la falta de pago del reintegro ponía en juego la salud del amparista, ¿no? Así que en ese caso sí procede el tema del amparo en materia de reintegro, ¿no? Así que bueno, después quedo a las preguntas y a las consultas en particular, pero le doy paso a Daniel para no robarle más tiempo. Bueno, gracias Mariano. Gracias Gabriela por la invitación de la sección Paraná y especialmente de la subcomisión de jóvenes abogados, que ha tomado esta iniciativa muy buena de seguir capacitando a pesar de la pandemia y aislamiento, distanciamiento, no sé hoy en qué estamos realmente, pero es muy buena la iniciativa y estas charlas, estos cafés que empezaron siendo presenciales, hoy se están realizando de esta manera. Estoy esperando todavía el café, yo pensé que llegaba, pero no ha llegado. Bueno, más allá de la broma, la idea es un poco comentar algunas cuestiones específicas y diferentes a lo que estuvo hablando Mariano en relación a la justicia federal, es decir, los amparos de salud ante la justicia federal. Hay muchas cuestiones que voy a omitir, sobre todo lo que tiene que ver con algunos requisitos. Sí me detendré puntualmente en algunos que puedo observar alguna diferencia en el manejo, en el criterio de las sentencias en el juzgado federal, pero trataré de no ser repetitivo justamente para no robarle tiempo a las preguntas, más que nada, ¿no? Que me pueden ser muy interesantes. El marco normativo que vamos a aplicar en el amparo de salud a nivel de la justicia federal está
encabezado por el artículo 40, bueno, por la Constitución Nacional no, pero básicamente por su artículo 43. Después de ahí se derivan otros de derechos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales que tienen supremacía constitucional, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a las personas con discapacidad. Tenemos leyes específicas sobre algunos temas, por ejemplo, lo que se llama técnicas de reproducción asistida, temas de la ley que tiene que ver con la obesidad, digamos, todas esas cuestiones integran, digamos, un marco normativo en el cual, debemos tener presente cuando tramitamos el amparo de salud, sobre todo viendo cuál es la petición, como muy bien decía Mariano, concreta que debemos realizar para que lo atiendan los tribunales, ¿no? Quería aclarar, bueno, después de este marco constitucional, tenemos una parte procedimental, por así decirlo, que es la ley 16986, una ley nacional que tiene varios años, tiene algunas cuestiones que por ahí no son tan claras, pero que han sido en cierta medida interpretadas por la jurisprudencia de forma a hacerlo más dinámico en la medida de lo posible el amparo. Hay diferencias, por ejemplo, en cuanto a el plazo, ¿no? En la provincia, decía hoy Mariano, que son el plazo para la interposición del amparo es de 30 días corridos. En la justicia federal, en principio, bueno, en la ley nacional, el plazo es de 15 días hábiles, o sea, el plazo de caducidad para interposición es de 15 días hábiles. No obstante, hay jurisprudencia sostenida al respecto, ese plazo de caducidad de la ley 16986 cede en materia de amparos de salud y se le da primacía o supremacía al artículo 43 de la Constitución Nacional. Fallo de la Corte, quedamos después con Gabriela en pasar esos fallos, ¿no? Como para que los chicos los puedan, o los participantes de este café puedan verlos detenidamente y seguramente les van a servir. El fallo es Imbrogno Ricardo contra IOS, de la Corte Suprema de Justicia, que establece que el plazo establecido en el artículo 2, inciso E, de la ley 16986, no puede entenderse como un obstáculo procesal infranqueable, ni es aceptable la interpretación restrictiva de una vía consagrada en la Constitución Nacional, el artículo 43, cuando se trata de la protección de derechos que trascienden el plano patrimonial, comprometen la salud, la supervivencia misma de los reclamantes. O sea que ahí tenemos un caso que la Cámara local, o sea, la Cámara Federal de Paraná, aplica, ¿no? este fallo y le da preeminencia al artículo 43, al menos en lo que es materia de amparo de salud, le da preeminencia al artículo 43, como que se puede interponer en cualquier tiempo, en la medida que la vulneración del derecho a la salud siga vigente, y no exclusivamente en ese plazo de 15 días hábiles de la ley 16986. Bueno, con respecto a la competencia, no quiero ahondar mucho porque ya Mariano, en virtud de lo que distinguió la competencia de la justicia provincial, se introdujo necesariamente en el tema de la justicia federal, está establecido, ¿no? por la ley de agentes de servicio de salud, la ley 23671, establece una competencia que es de carácter ratio in persona, lo que explicaba hoy bien Mariano. Es decir, es una facultad de la obra social nacional o la empresa de medicina prepaga de plantear la incompetencia ante la justicia provincial, donde se haya interpuesto el amparo, para que el juez pueda, en ese caso, declararse incompetente y remitir las actuaciones a la justicia federal o al juzgado federal que corresponda de acuerdo a la jurisdicción. Hoy en Entre Ríos tenemos, si no me equivoco, juzgado federal en Paraná, juzgado federal en Concepción de Uruguay, juzgado federal ahora en Gualeguaychú también, ¿no? O sea, recibido amparo de Gualeguaychú. Les hago una aclaración. Yo generalmente contesto amparo de salud, en estudio somos apoderados de una empresa de medicina prepaga, pero bueno, si bien por ahí lo miramos de otro lado, tenemos
profusa jurisprudencia como para poder comentarles algunas cuestiones que pueden servir a quienes, tanto a los que defiendan a las obras sociales o a las empresas, como la mayoría de ustedes seguramente que están interesados en interponer alguna acción de amparo de salud, ¿no? Este criterio, como les decía, no se aplica de oficio, es decir, la justicia provincial no va a decretar de oficio, ya lo comentó Mariano, la incompetencia de la justicia ordinaria, pero en el caso de que la empresa de medicina prepaga o la obra social lo pida, seguramente ese va a ser el resultado. En Paraná, seguramente la mayoría son de Paraná, nos queda cómodo, digamos, el juzgado federal, lo tenemos a mano, ¿no? Y ahora, en realidad, tenemos a mano todos los juzgados por esta cuestión del ingreso digital de las causas y los escritos. Pero ocurría antes que había que ir a presentar el amparo, no sé, un tema contra la obra social que tenía su sede, digamos, en Concordia, por ejemplo, su sucursal, su centro de atención en Concordia, y el profesional debía dirigirse hasta el Juzgado Federal de Concepción de Uruguay en ese momento, a interponer la acción de amparo, quedándole más cómodo la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, a veces decidían interponerlo ante la justicia ordinaria con un resultado diverso según el demandado interponga o no esta cuestión de la incompetencia, ¿no? Hoy ese problema no se estaría presentando por la forma que decía de ingresar las demandas, ingresar los escritos en general, y aparte por una cuestión de honorarios, si ustedes pueden elegir entre la justicia provincial y la federal, hoy por hoy elijan sin duda la justicia federal, que van a tener una regulación bastante más importante que lo que está regulando a nivel de la justicia provincial, ¿no? Como fallo en este sentido, hay varios del Superior Tribunal de Justicia que vienen sosteniendo este criterio. Está Flor Leandro Ojeda Guadalupe contra OSDE. Este fallo es del 20 de septiembre de 2018. Los antecedentes, está López Clemente, que nombraba Mariano, Blanchard María Viviana contra OSDE, también de 2008, Soskin Federico contra Swiss Medical, también de 2008, Tancredi, Claudia contra OSPAF, del 23 del 4 de 2015, pero bueno, quiero decirles que es un criterio que se viene sosteniendo de hace un tiempo a esta parte, ¿no? Y esta competencia federal que decíamos es ratio ne persona, faculta tanto a las obras sociales nacionales, ¿no? Cualquiera sea su naturaleza o denominación, y abarca las empresas de medicina prepaga en virtud que el artículo 2 de la ley 23.661 habla de más entidades que adhieran al sistema que se constituye, ¿no? A lo que son el sistema de agentes del seguro de salud. Se entiende, así como la 23.660 aplica en virtud del artículo 38 la competencia federal a las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, si bien tienen una regulación específica, que es la 26.682, quedan comprendidas dentro de ese término de más entidades que adhieran al sistema. Bien. No me voy a referir mucho al tema de los requisitos porque, les decía, fueron desarrollados por Mariano. Sí hay una cuestión con respecto a las medidas cautelares, antes quisiera hablar un poquito del tema de los plazos. Ya les dije el plazo de caducidad que difiere con la justicia provincial. En cuanto a los plazos para la tramitación, o sea, los plazos procesales para la tramitación del amparo según la ley 16.986, los mismos son por días, o sea, la justicia federal, en por lo menos los 3 juzgados de la provincia de Entre Ríos, los interpretan como días hábiles, o sea, los plazos solamente corren en días hábiles. Y en los pocos supuestos que he visto, específicamente determinan si los días pueden llegar a ser corridos, pero en principio tengan en cuenta que los días de tramitación son hábiles, lo cual a veces
genera también cierta demora en la tramitación del amparo. Sobre todo cuando, aparte de los sábados y domingos, tenemos algún feriado ahí de por medio, ¿no? Inclusive se suele dar en la justicia federal un plazo de 5 días a la parte demandada o a la parte requerida para que produzca el informe circunstanciado, mientras que en la justicia provincial generalmente es de 3 días el plazo. Entonces, 3 días corridos contra 5 días hábiles, ahí sí hay una diferencia, digamos, que de alguna manera hace como más dinámica la legislación provincial, ¿no? Bien, les introduje hoy el tema de la medida cautelar. También, como ocurre a nivel provincial, no es común que se otorguen las medidas cautelares interpuestas en forma conjunta con el amparo, en función que generalmente coincide, digamos, el objeto con la pretensión de fondo, ¿no? El objeto de la cautelar con la pretensión de fondo. No obstante eso, existen casos en los cuales se requiere alguna medicación urgente y no se puede esperar a la sentencia definitiva, por ejemplo, donde he visto que se ha otorgado esta medida cautelar, más allá del plazo, digamos, que después corra para contestar el informe circunstanciado, con la particularidad de que me ha tocado, por indicación de mi mandante, apelar la medida cautelar concedida, que como ustedes saben, se debe cumplir de inmediato. Generalmente el plazo de cumplimiento es de 24 o 48 horas. He debido apelarlas, ha llegado como incidente de apelación a la Cámara, y la Cámara Federal de Paraná, por ejemplo, ha resuelto que esa medida, digamos, o esa apelación, mejor dicho, ya de bien abstracta, porque la cautelar se cumplió, lo cual pone, digamos, a la empresa de medicina prepaga, o en su caso la obra social, en el brete de cumplir o no cumplir la medida cautelar, si después no la puede apelar. Por ejemplo, piensen no en una prestación que se agota en sí mismo, por ahí en la provisión de un medicamento que debe seguir proveyendo, digamos, por la medida cautelar, lo cumple en virtud del efecto evolutivo con que se concede la apelación, ya vamos a charlar sobre eso, lo viene cumpliendo, pero decide no obstante apelar para intentar obtener de la alzada, en este caso la Cámara Federal, una sentencia que de alguna manera decida o le dé lugar a la pretensión de la empresa de no seguir otorgando ese medicamento. Pero ya digo, en virtud del cumplimiento de la sentencia, la Cámara viene declarando abstracta la cuestión. O sea que, por un lado, le quita prácticamente la posibilidad de apelación, y por otro lado, si no cumple, la parte demandada no cumple con esa medida cautelar, se hace pasible de sanciones combinatorias, 30, e incluso hasta denuncia penal por incumplimiento, ¿no?, de una sentencia judicial. Así que es un tema, digamos, debatible, pero ese es el panorama actual, digamos, de la jurisprudencia de nuestra Cámara. Les comentaba así el tema del plazo de caducidad que no se aplica. Después, el instituto de la caducidad, ¿no?, por el transcurso del tiempo, sin que la acción de amparo, digamos, tenga movimiento, sea impulsada, se ha resuelto, bueno, no puedo decir la Cámara, pero sí, porque ustedes sabrán que la sentencia que rechaza, digamos, el pedido de caducidad, no se puede recurrir, en cuyo caso tengo fallos de primera instancia en los cuales no se ha hecho lugar al pedido de caducidad, no obstante que el trámite del amparo se encontraba detenido por más de un año. O sea, se mantiene la acción, por así decirlo, abierta, lo cual a mi criterio también denota un poco la falta de urgencia, ¿no? Si uno no tramita o no sigue, digamos, con la continuidad del trámite, denota también la falta, en principio la falta objetiva de esa urgencia que requiere, ¿no?, la interposición de la acción de amparo. Ese es un tema también que a veces lo vemos en los juzgados federales,
que las actuaciones no son siempre oficiosas, es decir, el trámite, como les decía, se inicia un poco, digamos, haciendo un paralelo con la ley provincial, es similar, se inicia la acción a través de la interposición de la demanda. Hoy se interpone en forma digital, se sube la documental. Tengan en cuenta lo siguiente, a nivel de la justicia federal, cuando, primero, si son patrocinantes, una de las acordadas de la Corte estableció que el escrito debe ser firmado por el patrocinado, y deben subirlo como tal. He visto, digamos, primeras providencias que como previo le exigen, digamos, al profesional que suba el escrito, suba al sistema el escrito firmado por el patrocinado. Si son apoderados, no es necesario, digamos, que sea así. O sea, pueden subir el escrito de la misma manera que lo pueden hacer con los escritos corrientes en la mesa virtual de la provincia. Hay otro tema también. Por ahí en la justicia federal no es tan sencillo acceder a la carta poder que manejamos comúnmente en la justicia ordinaria. Si bien el juzgado federal número 2 de Paraná admite la carta poder, así como lo hace, creo, para las acciones previsionales y para algún otro tipo de juicio, donde admite, digamos, la carta poder, es decir, la que se firma, digamos, ante el secretario o secretaria de juzgado. He visto fallos de Cámara que, habiendo tramitado todo el amparo en primera instancia, llega a la Cámara y le piden a la parte que subsane esta cuestión de personería. O sea, no tiene la Cámara Federal como suficiente esa carta poder, y piden que subsanen a través de la ratificación pertinente o eventualmente la presentación de un poder ante un escribano, ¿no? Bueno, una vez interpuesta la demanda, seguimos un poco con el procedimiento, se corre traslado, digamos, a la parte demandada, a la obra social o empresa de medicina prepaga, y bueno, el sistema hoy, tal cual, se viene desarrollando hace un tiempo y con algunos agregados que existen o se han incorporado a raíz de la situación sanitaria que estamos viviendo, ha determinado distintas modalidades de notificación, es decir, al antiguo oficio con el cual generalmente se notifican los amparos en la justicia federal, un oficio firmado por la secretaria del juzgado, que el profesional o quien indique debe llevar a la sede de la obra social o de la empresa de medicina prepaga, se ha agregado la notificación por cédula ante la denuncia de la persona que tiene a cargo la notificación del oficio, la entrega del oficio, de que la sede o sucursal se encuentra cerrada. Ha ocurrido muchas veces, o esto ocurre, digamos, comúnmente, que muchas obras, comúnmente digo en esta época, ¿no? Muchas obras sociales o empresas de medicina prepaga tienen sus centros de atención cerrados por la situación de pandemia y dejan un aviso, digamos, en la puerta de que no están atendiendo en forma presencial y que las atenciones se hacen exclusivamente en forma telefónica, WhatsApp, correo electrónico, ingresos de documental a través de la página web. En ese caso, las secretarías, ambas secretarías de Juzgado Federal, han dispuesto la notificación por cédula, lo cual también genera una situación dificultosa, porque si no están atendiendo, es muy probable que la cédula llegue, y si nadie va a revisar de vez en cuando la oficina, es muy probable también que se le vence el plazo para contestar el amparo. Pero se ha dado una notificación por cédula, así lo ha dispuesto, digamos, ante la denuncia de que el oficio no se puede diligenciar, y también se admite la notificación por medios electrónicos, denunciando sobre todo con cuestiones urgentes, notificación de medidas cautelares, donde esta confección de oficio para luego retirarlo firmado y tramitar se hace muy engorroso, genera una demora que no se admite en el caso particular. Se puede denunciar una dirección de correo electrónica donde uno haya tenido, el amparista haya tenido comunicación, digamos, para
mandar documental o para recibir autorizaciones, se puede enunciar esa dirección de correo electrónico y se admite para notificar la demanda. En el caso de la empresa que nosotros representamos, se enunció directamente al juzgado una dirección de correo para que se remitan, digamos, las demandas, y salió una resolución de superintendencia admitiéndolo. Entonces ya cuando se interpone contra esa empresa una acción de amparo, la primera providencia, bueno, siempre que admita, ¿no?, siempre que resuelva la admisibilidad formal, dispone la notificación a esa cuenta de correo electrónico y lo hace directamente la Secretaría. Eso al menos en Paraná. He visto en Concepción de Uruguay y en Gualeguaychú, que ahora han empezado a tramitar algunos amparos también, que ordenan la notificación al profesional. A mi parecer, da más garantía la notificación efectuada desde la Secretaría, ¿no? Por una cuestión de constancia, de envío, recepción, etcétera, ¿no? Que dejarlo por ahí librado, o mejor dicho, cargarle al profesional con esa imposición de deber notificar de su correo electrónico personal, ¿no? O sea, es preferible por ahí la conducta que ha adoptado la Justicia Federal de Paraná. Bien. Bueno, otra cosita que quería comentarles, siguiendo con el trámite, digamos, el trámite procesal que establece la 16986, les decía, el plazo generalmente que se otorga es de 5 días. A veces cuando hay una cuestión urgente y se ve que en la admisibilidad de la medida cautelar, si se interpuso, hubo alguna duda, entonces el plazo que se otorga es más breve, 2 o 3 días, ¿no? Entonces, dice el juez, de alguna manera, no le doy la cautelar, pero le acoto el plazo para que se responda en menos tiempo, y bueno, se resuelve en menos tiempo también seguramente la demanda, ¿no? Bueno, una vez efectuado el informe circunstanciado, o sea que hace las veces de contestación de demanda, está establecido en el artículo 8, ¿no?, de la ley 16986, se produce ese informe circunstanciado y, a diferencia de lo que ocurre en la provincia, no sé si en todos los casos, pero por lo menos lo que establece la norma, está establecido un traslado a la parte actora, o sea, el amparista. La ley nacional establece un plazo breve de traslado, y la justicia federal establece un plazo breve de traslado, generalmente son 2 días, para que el amparista a su vez pueda, digamos, expedirse sobre la contestación. Quizás este traslado de alguna manera resulta innecesario, porque en realidad el actor o el amparista lo que va a hacer es ratificar su presentación, posiblemente contrarrestar o rebatir algunos puntos, pero entiendo que desnaturaliza el proceso de amparo, ¿no? Este traslado del informe circunstanciado, y después recién los autos se ponen, una vez contestado el traslado, vencido el plazo para hacerlo, recién los autos se ponen en condiciones de dictar sentencia, salvo en los casos que haya apertura a prueba, que también está prevista en la ley nacional, ¿no? La ley establece un plazo acotado de prueba que se desarrolla en una audiencia dentro del tercer día, dice el artículo 9. La prueba que generalmente uno advierte se acompaña con la demanda de la documental. En ese sentido, yo aconsejo ser lo más abundante posible en la medida que tenga que ver con el objeto de un amparo, obviamente, ¿no? Pero que de alguna manera sea autosuficiente el amparo, es decir, no dependa de la remisión, o mejor dicho, del pedido de documental en poder de la parte demandada, si bien se puede hacer, pero en la medida que se pueda,
acompañar todos los archivos, digamos, ¿no? Donde uno pueda fundar el derecho cuya atención pide, ¿no? Se ofrece muchas veces informativa de subsidio, pericial. No es muy raro los casos donde se abre la prueba. El tema de la pericial, mediante una pericial médica, hay casos donde se pide un informe al médico forense, o sea, la Justicia Federal acude al propio médico forense para que realice un informe sobre los puntos, ya sea pedido por las partes o bien que el juez entienda que debe, digamos, expedirse para tener una mayor claridad a los efectos de expedirse al dictar sentencia. A ver, esto también, yo lo hablábamos con Mariano un poquito cuando estábamos ordenando la charla, el médico forense a veces tiene alguna, o es médico generalista, clínico, o a veces tiene alguna especialidad determinada, y la materia de amparo de salud es muy diversa, ¿no? Entonces, a veces ese informe, digamos, puede ser efectivo, y a veces no tan efectivo a los efectos de iluminar o ilustrar al juez sobre la situación particular que tiene que resolver, ¿no? Bien, bueno, una vez que el expediente se está en condiciones de dictar sentencia, o sea, generalmente se dicta la misma, ¿no? Pero por ahí el juez, he visto bastante seguido últimamente, alguna cuestión o alguna medida de mejor proveer o sacar los autos de despacho para solicitar alguna aclaración, sobre todo cuando la parte demandada acompaña con la contestación de demanda alguna autorización pendiente, y la parte actora se expide sobre que sí, que la autorización está bien, pero en realidad no era todo lo que pedía, entonces a veces saca el expediente de despacho, pide alguna aclaración como medida de mejor proveer, y luego obviamente regresa para el dictado de sentencia, ¿no? Bueno, una vez dictada la sentencia, que acá el artículo 11, contrariamente a este criterio que ha adoptado la justicia de correr traslado del informe circunstanciado, dice que una vez evacuado el informe, o en caso de que haya audiencia de prueba, el juez tiene 3 días para dictar sentencia, cosa que rara vez se cumple, ¿no? O sea, estamos acostumbrados por ahí quienes andamos o digamos, tramitamos amparos en la justicia federal, que este plazo no se cumple estrictamente, ¿no? O sea, demoras bastante importantes en relación a ese plazo. Si bien, en la medida de lo posible, es evidente, sacan un plazo acotado, pero no siempre dentro del tercer día. Bueno, otra cuestión, una vez que sale la sentencia, la sentencia como tal obviamente es apelable, ¿no? El artículo 15 establece, inclusive, no solo la sentencia, sino algunas resoluciones, pero muy, muy acotadas, ¿no? Como ser medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. Son muy acotadas las posibilidades de apelar. Pero la sentencia definitiva se debe apelar dentro del plazo de 48 horas. La diferencia, más allá del plazo con la justicia ordinaria, es que el escrito de apelación también debe contener el fundamento, o sea que en el mismo escrito se debe apelar y brindar los fundamentos o expresar los agravios, por así decirlo, no solamente apelar. He visto casos, no últimamente, pero he visto algún caso, era una demanda contra el IOSPER y contra el Estado Nacional, en este caso como garante de los derechos de las personas con discapacidad, pues eso abrió la competencia federal, donde el IOSPER, acostumbrado al procedimiento provincial, interpuso la apelación, pero no la fundó. Por lo tanto, se la rechazaron, ¿no? a la apelación. Por eso, si
tramitan amparos en una y otra jurisdicción tengan presente esto, ¿no? La necesidad de fundar la apelación en el mismo escrito. Y bueno, este escrito de apelación, esta apelación se interpone obviamente ante el mismo juez que dictó la sentencia, y el juez tiene un plazo de 48 horas para conceder o denegar la apelación. Realmente se concede, digamos, si se cumplen estos requisitos formales que les decía, y la ley dice se concede en ambos efectos, lo cual ha generado, digamos, diversas interpretaciones de la doctrina, pero de alguna manera los juzgados federales de Entre Ríos y la Cámara se han encargado de aclarar que el efecto es devolutivo, o sea, que la sentencia se debe cumplir, no hay efecto suspensivo, e inclusive en algunos casos hasta se declara la inconstitucionalidad de ese artículo 15 en cuanto dispone la concesión en ambos efectos, ¿no? O sea que más allá de las dudas que puede generar el artículo en sí, no hay duda en cuanto a lo que vienen resolviendo los juzgados, ¿no? Bueno, una vez concedido el recurso, se debe elevar de inmediato a la Cámara. Acá hay un tema importante para tener en cuenta, sobre todo si son demandados, o bueno, también actores, pues a veces les puede tocar apelar porque no hayan concedido el amparo o se lo hayan concedido parcialmente, que la Cámara es sumamente estricta con las 48 horas. La notificación, recuerden, en el federal que les llega un correo electrónico de cortesía, y ustedes ahí deben ingresar al portal del Poder Judicial para ver justamente la cédula electrónica con la sentencia. Ese correo electrónico que les llega generalmente coincide, digamos, con la hora que en el historial del expediente van a ver en el portal, y es la hora exacta de notificación. Tengan siempre presente que debe ser estrictamente dentro de las 48 horas, si bien el juzgado en ambas secretarías tiene un criterio bastante flexible en cuanto a la concesión, la Cámara ha devuelto expedientes, o sea, ha declarado mal concedidos los recursos porque se han extendido en las horas, ¿no? Inclusive, acá hasta hay algún caso donde he visto alguna contradicción de criterio, porque le decía que nuestra justicia federal, los amparos, tanto de salud como los demás amparos, tramitan en días hábiles, ¿no? Pero el plazo de horas, si bien también, digamos, se toma en cuenta como hábiles, es decir, si a ustedes los notifican el viernes de la sentencia, esas horas no se van a contar sábado y domingo, sino que sí a partir del siguiente día hábil, ¿no? Pero les decía, la contradicción viene por lo siguiente. Así como nosotros tenemos, bueno, en la provincia reglamentos, guía de buenas prácticas, etcétera, en la Corte se redactó una guía de preguntas frecuentes sobre notificación electrónica, que varios juzgados y cámaras, al recibir planteos sobre la misma, lo han tomado como realmente, más que como una guía de preguntas frecuentes o una guía orientadora, realmente como una norma en cuanto a la interpretación de los plazos para las notificaciones, ¿no? Y el artículo 5 o el punto 5 de esa guía establece que los plazos de notificaciones electrónicas efectuadas entre las 7 horas y las 20 horas, un día hábil, que no tengan expresa habilitación de días y horas, el plazo comienza a correr a las 7 horas del día siguiente. Por lo tanto, el plazo para interponer recurso de apelación, bueno, acá en el caso concreto, resolvieron que no se aplicaba esta guía porque consideraban que más allá que la notificación del amparo no expresara que es con habilitación de día y hora, se considera que por ser materia de amparo está habilitada día y hora. O sea, ahí sí la Cámara consideró que se habilitaban día y hora, pero para todo el trámite del amparo no. Es un tema importante a tener en cuenta porque les puede cercenar la posibilidad de que se trate la apelación. Otra cosita, y ya quiero ir cerrando para
para que haya lugar a las preguntas, importante con respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, ¿no? El criterio que existe también en los juzgados locales, de la provincia y que sigue la Cámara, es que la sentencia de amparo de salud, o sea, que hace lugar a una cobertura de salud, es una orden de ejecución en sí misma. O sea, eso generalmente lo resaltan los fallos de primera instancia, siempre un puntito hacen referencia a esta cuestión. Es decir, que en principio, ante un incumplimiento de la sentencia, que como les decía, independientemente de que se apele o no, como el efecto es devolutivo, hay que cumplirla la sentencia, en el caso de no cumplirse, no deben interponer una ejecución de sentencia, sino denunciar en el mismo expediente, en el mismo trámite, ese incumplimiento, y lo que hace el juzgado generalmente es intimar a la parte demandada para que cumpla en un plazo X, bastante breve, generalmente de 2 días, y en el caso de que ese incumplimiento persista, ahí sí abre otras vías como ser embargos de cuentas, aplicar las 30, incluso también he visto apercibimientos de enviar las actuaciones al fiscal por incumplimiento de orden judicial.